Bueno, entonces el día de hoy vamos a hablar de la instancia de querella. Les pregunto a ustedes. Bueno, primero vamos a hacer precisiones. La instancia de querella es exclusiva de materia penal. Y aquí ya tenemos una primer gran diferencia con la denuncia, ¿no? Porque a veces confunden mucho la denuncia con la querella. Y esto pues no puede pasar, ¿o sí? Nuevamente, ¿ustedes confundirían a un caballo con un burro? ¿Sí o no? Tampoco van a... No, maestro. No, tam- profesor. tampoco una cebra con un caballo, ¿o sí? Pues tampoco me van a confundir una denuncia con una querella, ¿o sí? O luego van más allá y me dicen, es que presenté una demanda penal. Pues ya muchísimo menos. ¿Sí estamos de acuerdo? La querella sí es exclusiva del campo de lo penal. ¿Estamos? Ahora bien, querellarse, en su origen etimológico, quiere decir quejarse. De ahí inicia. Y vamos a ver un poquito de historia. Esta idea de dividir los delitos en dos grandes rubros. Uno, los delitos que se persiguen oficiosamente o por denuncia, y otro, los delitos que se persiguen por querella, surge desde el derecho romano. En el antiguo derecho romano, el desarrollo de la ciencia jurídica, pues, dio origen, pero no se tenía dividido el derecho en tantas vertientes como hoy en día, en tantas materias. Es decir, existía el derecho penal, que están de acuerdo conmigo, que siempre lo hemos visto como un fenómeno distinto. Incluso a ustedes no les llama más la atención el derecho penal que otras materias. Como que siempre es algo que humanamente nos parece, ¿cómo podríamos decirlo? Más llamativo, más morboso, se presta más al chisme, ¿a poco no? Sempronio mató a Ticio y lo mató porque le fue infiel. Ay, caray, y ahí vamos todos al chisme. ¿Y cómo lo mató? ¿Y dónde le pegó? ¿Y por qué le pegó? ¿Cuándo le pegó? ¿Y cómo le pegó? Bueno, pues en el antiguo derecho romano pasó algo similar. Teníamos el derecho penal y todo lo que no fuese derecho penal, que después esta gran sección se fue subdividiendo al derecho civil, familiar, mercantil, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Estamos? Entonces, en el derecho penal, fíjense qué ocurría. Y les estoy hablando en periodos muy, muy antiguos, propiamente de inicios, ni siquiera del Imperio Romano, hablemos de la República Romana. En aquellos periodos, si ocurría un delito, el sujeto que resintía el daño tenía que acudir directamente a solicitar el proceso en contra de su agresor. Él tenía que presentar la acusación,
Él tenía que llevar las pruebas y él tenía que sostener su proceso. De tal modo que si no quería iniciar el procedimiento, así se tratase de homicidio, de fraude, de violación, de cualquier otro delito, no se hacía nada. Entonces quedaba en la voluntad de los particulares tanto la persecución, bueno, la investigación y persecución del delito. No existía el Ministerio Público. ¿Sí queda claro? Pero ¿qué ocurrió? Conforme fue. ¿Dónde encuentran ejemplos de estos tipos de procesos? Perdón. En toda la obra de Cicerón. En los libros, los discursos de Cicerón, ahí van a encontrar ejemplos de estas circunstancias. Hay procedimientos penales. Hay un libro muy bonito que se llama En defensa de Murena. Ese creo que lo tengo digitalizado. A ver, déjenme checar y se los puedo enviar para que lo conozcan. Son ejemplos de este tipo de procedimiento, donde ustedes van a encontrar que se inicia a voluntad de las partes del sujeto y continúa y avanza por este mismo sujeto. El Estado no le interesa que avance o no el procedimiento. Miren, se los estoy mandando en este momento. Ahora, en un segundo me dicen si llega o no. Estas son lecturas muy interesantes. Yo les recomiendo que vayan leyendo estos autores clásicos. Son, pues creo yo, algunos ejemplos de lo que podemos aspirar a construir en un futuro. Ustedes deben de saber que Cicerón se considera, pues, el abogado prototipo. Él debe de, bueno, fue un excelente orador que se dedicó al campo forense. Entonces, por lo menos a mí me gusta mucho la obra de Cicerón y me ha ayudado como ustedes no pueden tener una idea. Les recomiendo que se acerquen a él a temprana edad para que vayan pues, acostumbrándose a ese tipo de estructuras. O sea, si ustedes analizan sus bueno, yo digo discursos porque así los llama las traducciones, pero si lo vemos como abogados, si ustedes analizan su alegato de apertura, cómo plantea las pruebas y cómo termina con el alegato de clausura en un procedimiento penal, pues se van a dar cuenta que hoy en día seguimos haciendo lo mismo en las audiencias. Entonces, es muy interesante. Otro que pueden leer, que les recomiendo bastante, es a Demóstenes. En los puestos de periódicos, no sé si ustedes se han fijado que hay unas colecciones, unos libros que salen cada 15 o cada mes. Estos libritos, ¿los han visto? De la editorial Gredos. No los han visto. Bueno, cuando pasen por un puesto de periódicos, ¿ustedes todavía compran algún tipo de historieta o algo por el estilo? Periódicos creo que ya no, ¿sí?
o a qué se acercan a un puesto de periódicos? ¿Ya no lo utilizan para nada? ¿Para qué lo usas, Edgar? ¿Qué compras ahí? Todavía yo con mi papá compramos colecciones bueno, tiene colecciones de varios autores, una que acaba de salir que tiene muchos autores, tanto de ciencias políticas como de filosofía, y también compra como tomos de cómics, también tiene ahí bastantes, y son Perfecto. los que compra mi papá. ¿Esta colección de autores clásicos no es esta que te comento, no es Editorial Gredos? No, mire, si quieres la enseño, la tengo aquí al lado. Ah, ok. Porque la que yo les recomiendo también hay, están editando a Platón, a Aristóteles. Bueno, más o menos es como esta que yo les platico. Esta que nos enseña Edgar, yo aquí tengo uno, mire, también. Son muy buenos. Aquí está. Pero en estas colecciones, vamos, es como un estudio preliminar introductorio para llegar a tal o cual autor. Pero también sacan, y son muy buenas, son españolas, pero las que yo les estoy recomendando son de Editorial Gredos. Así búsquenlas. Lleguen y pregúntenle al señor del periódico, oiga, disculpe, de la colección Gredos, ¿tiene A o B o C? Son, pues la verdad, libros baratos. Vienen en pasta dura, cosidos. Y esta editorial Gredos le invierte mucho dinero a sus traducciones. Entonces son traducciones muy buenas. Además que tienen notas a pie de página, estudios introductorios que nos ayudan a ir entendiendo todo el supuesto. Yo en otras materias, bueno, no, a ustedes no les ha tocado. En otras materias tienen que leer conmigo a Platón, tienen que leer a otros tipos de autores, precisamente para ir entendiendo todas estas grandes enseñanzas que aún necesitamos. Entonces, si alguno de ustedes, alguna, tiene un puesto de periódico cerca de su casa, pregúntenles, coméntenles si les pueden conseguir de Cicerón su obra. Son, si mal no recuerdo, son 4 tomos. ¿Sale? Les acabo de mandar también otro libro que se llama La partición de la oratoria. Ese libro es es editorial de nuestra universidad y también es una traducción muy importante. Es este de aquí. Se los acabo de enviar. Es editorial UNAM, en la colección Biblioteca Scriptum, bueno, escritos griegos y romanos mexicana. Y esta, en lo personal, me fascina, esta edición que les di, porque trae esquemas. Miren. Esquemas para enseñarnos cómo hacer un argumento. Y como ustedes han notado, a mí me gusta hacerme cuadritos. Entonces este libro pues ya me hizo la tarea. Viene maravilloso, para mí es de lo mejor que ha podido caer en mis manos. Y bueno, ya se los compartí con los esquemas y todo para que ustedes lo utilicen, lo lean, lo disfruten. En este libro, Cicerón le explica a su hijo qué es eso de la oratoria. Y literal le está explicando a su hijo con peras y manzanas cómo plantear un argumento. Por lo tanto, está fantástico. Muy bien, chéquenlos. Cualquier duda que tengan, lo podemos platicar más adelante. Muy bien, ténganlo, descárguenlos y si alguno me auxilia a mandarlo
al chat, pues va a ser, va a ser muy agradecido. Muy bien, bueno, ya que tenemos esta primer gran partición entre delitos que se persiguen de oficio y delitos, perdón, estábamos diciendo primero que todos los delitos necesitaban que quien resiente el daño inicie el procedimiento, inste, ¿estamos? Pero ¿qué ocurrió después? Crece la estructura del gobierno romano y se establece que pues no podemos dejar a voluntad de todos los sujetos o del sujeto que resintió el daño si se investiga o no un delito, porque hay delitos que afectan a más que solo el sujeto. ¿Están de acuerdo? Y estos delitos, pues hay ocasiones que pues el sujeto que recibió el daño no quiere denunciarlo, no puede o lo que sea. Y por lo tanto, será el Estado quien funja ahora como investigador y acusador. Entonces, aparecen por fin esta figura de los acusadores oficiales, que vendría a derivarse en lo que hoy conocemos como un ministerio público o un fiscal. Estos acusadores oficiales en aquel momento recibían el nombre de curiosities o curiosis. Su función era similar a la de un policía de investigación. Y le permitía, cuando veía o se enteraba de alguno de estos delitos que les he comentado, que se inicie el procedimiento. ¿Cuáles en un inicio eran estos delitos oficiales? Todos aquellos delitos que fuesen en contra de la corona. Ejemplo, la acuñación de moneda. ¿Están ustedes de acuerdo que si les dan un billete falso, es muy difícil que vayan a denunciarlo? ¿Tú qué harías, Daniel, si te doy un billete de a 500 pesos falso? Bueno, supongo que no me di cuenta al momento, entonces lo que haría, pues. Ya, sí, sinceramente yo me quedé así, como, no, pues ya valió, porque la verdad no sabía que se podía. Bueno, Denunciar. ahora, si el supuesto está en que yo lo conozco a usted, Ajá. pues yo creo que en ese caso, pues sí le diría como de, oye, me diste un billete falso, pero no sabía que se podía denunciar por ello, pero pues primero que nada, en primera instancia hablaría con usted para resolverlo. Ok, pues si yo te contesto, no es cierto. El billete es Mm, bueno. pues yo creo que sí, ya sería como con autoridades. Ok. ¿Y por 500 pesos vas a ir ante un ministerio público? Sí. Bueno, Daniel, porque es un ciudadano ejemplar. ¿Están de acuerdo? No, pues yo creo que ella, como cualquier otra persona, será como, no, me los das o pues aquí vamos, ¿no? Nos damos un tiro o algo así. Pensemos que eso ocurre. Pero es muy difícil que por 500 pesos acudamos ante un ministerio público. Sí, la verdad, sí. Es muy difícil. Vas a decir, voy a perder más en el tiempo que me tengan ahí esperando que la moneda. Es más, Daniel, reitero, ojalá y esto lo escuche TV Azteca y no nos ande diciendo que entonces echo a perder a todos mis alumnos. Pero ¿qué no la regla común sería que ese billete veas a quién se lo clavas tú? Sí, creo que sí, sí. Bueno, muchos aplican esa, como de, me dieron un billete falso, ahorita Ah, lo cambio en la tienda. exacto, ¿no? A ver, voy a pagar al del gas o voy a ver qué hago con él. Esto no crean que es nuevo. No, como cuando lo doblan, que está roto, y le doblas la parte que está rota y lo entregas doblado.
esa ¿No lo ha sí, aplicado? Es- esa sí no me la sabía, pero ya se la sabe por si se le rompió un billete. ahora que me den billetes doblados, luego lo abro a ver qué. Por si está doblado significa que algo tiene, ¿eh? Así que ojo ahí. Ok, ok. Entonces les decía, no es nuevo ni privativo de nuestro país. No nos sintamos tan especiales. Desde el antiguo derecho, desde la antigüedad, si les entregaban esto de acuñar monedas, pues también hacían monedas falsas. En nuestro país existe el delito, el tipo penal de falsificación y acuñación de moneda y billetes. En aquella época pasaba lo mismo. Entonces, si a mí me entregaban una moneda falsa, pues iba a ser muy difícil que yo fuese a denunciarlo, que iniciara todo un procedimiento. Además, una cuestión que no les he comentado, en el antiguo derecho romano, si yo promovía un procedimiento penal y no prosperaba, me sancionaban a mí. Nada de ir a promover porque no tengo nada que hacer. Y las sanciones podían ser muy fuertes. ¿Estamos? Bueno, entonces ante todo ello, este tipo de delito se convirtió en un delito oficial u oficioso. Y así, aquellos que iban en contra de la fe pública, aquellos, reitero, que iban en contra de la corona. Después, ejemplo, la traición. ¿Estamos? Y todos los demás delitos se siguieron considerando que era necesario que el sujeto afectado iniciara el procedimiento. Y ahí tenemos la gran división, delitos oficiosos y delitos a instancia de sujeto agraviado. Es decir, necesito que te quejes y surge delitos oficiosos y delitos de querella. Ahora bien, ya viendo esto histórico, les pregunto a ustedes, denme ejemplos de delitos que se persiguen por querella en nuestro sistema, por favor. Dígame, Naomi. Las La lesiones culposas. violación, Espéreme, se me encimaron. A ver, primero la señorita Naomi. bueno, la violación y la violencia intrafamiliar. Ok, pero violación en qué supuesto? Si hay supuesto de violación de querella, pero por regla general la violación es de oficio. A ver, ¿en qué supuesto, Naomi? Bueno, me parece que se sigue por oficio en ciertas circunstancias, como por ejemplo cuando son menores de edad, ¿no? Ajá, pero yo qué le estoy preguntando. Las que se persiguen por querella, pero pues en el caso en el que no haya sido menor de edad. O, bueno, es que no entendí bien la pregunta. No, la violación por regla general es delito que se persigue de oficio. Únicamente será por querella cuando sea violación entre cónyuges, parejas de hecho o concubinos. Todos los demás casos, hasta donde yo recuerdo, son oficiosos. No imagínese, pues estabas hablando que la violación es un delito pues que ofende a la sociedad, ¿no? ¿O qué piensan ustedes? ¿Está bien que haya violaciones? ¿O les da igual? No, sí hay como usted dice de que la violación entre cónyuges se persigue por querella, porque me parece que el activo y el pasivo de la violación tiene que existir un vínculo matrimonial. O Bueno, sea, entonces, sí, ¿no? si De son cónyuges, concubinato o de pareja. exactamente, si son Y se impondrá cónyuges, la pena prevista en... ahí está. Mira, Ajá. Daniel está haciendo trampa. ¿Dónde está sacando eso? No, ¿De dónde es que estás? ¿Dónde estás leyendo eso? en mi clase de delitos en particular me suena, bueno, me retumba mucho la palabra querella, porque justamente una vez participé por ello y dije querela en vez de querella, Ah, ok. y me agarró de botón el profe, pero por eso me acordaba.
Pero ¿dónde estás leyendo esto que me acabas de decir? Ah, no, es de mi clase de delitos. Ah, Ese yo no, pensé no. que, yo pensé que estabas haciendo trampa leyendo el código, hombre. No, 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 no. No, es que es de mi clase de ¿Cómo un delitos. abogado va a abrir el código, verdad, licenciados? A ver, abran, Sí, no, somos abran, honestos. lo tienen prohibido, ¿verdad? Abran su código penal, bebés, en vez de estarme inventando. A ver, ¿cómo van a identificar ustedes cuáles delitos son perseguibles por querella y cuáles son oficiosos? Es decir, cuáles requieren denuncia y cuáles requieren querella. Nosotros estamos investigando querella. Ahorita estamos viendo dos ejemplos. También Naomi nos dijo violencia intrafamiliar. Pero aquí ocurre lo mismo. Hay casos que la violencia intrafamiliar se vuelve oficiosa o de querella y hay casos en los que no. Por favor, háganme la precisión. O sea, lo que dijo Naomi no es que no sea cierto, pero es impreciso. A ver, ¿quién en... Yo creo que es cuando, por ejemplo, en querella la víctima bueno, él lo dice, por así decirlo, Ujú. él denuncia, ya sea por algo escrito. Pero, Creo que no, ya se rió. Daniel, a ver, la querella es cuando la víctima denuncia. ¿No me estás como que confundiendo la gimnasia con la magnesia? ¿Cómo? Si ya vimos un rubro en nuestro cuadrito arriba que se llama denuncia y luego tenemos otro que se llama querella, tendrá que ser completamente distinto, ¿no? Bueno, no completamente, pero sí con categorías muy distintas. No las confundan, por favor. Dime, Edgar. Pues se identifica porque el legislador lo señala, ¿no? Como por ejemplo en el 135 dice que se perseguirán por querella las lesiones simples que no pongan en peligro la vida. En el Código Penal de la Ciudad de México hay que leer artículo por artículo y el legislador señalará expresamente cuál delito se perseguirá por querella. Y aquí nos acaba de decir Edgar un supuesto. Lesiones, nuevamente, que tarden en sanar, ¿qué? Se tardan en sanar menos de 15 días. Lesiones que tarden en sanar menos de 15 días. Y entonces dice, estas serán por querella. ¿Estamos? Dígame, Naomi, vi que tenía levantada la mano. Pues no es que me quedó la duda, profe. Entonces, violencia intrafamiliar solo se persigue igual cuando son entre cónyuges. No, Naomi, la violencia intrafamiliar es de querella cuando es entre cónyuges, pero se vuelve de denuncia u oficiosa cuando es en contra de un menor de edad. Ahí se vuelve oficiosa. Reitero, la mejor regla cuando un abogado les pregunte una cuestión normativa, pues es acudir directamente a la ley. ¿Estamos? Otro ejemplo, miren, abuso sexual. El abuso sexual, por regla general, es de querella. ¿Sí ubican ustedes qué es un abuso sexual? ¿Quién me da la descripción típica del abuso sexual? Es quien ejecute actos considerados sexuales en otra persona sin su consentimiento. Ok, pero ¿cómo dice la ley? Dice artículo 176, A ver, al que sin ay, perdón, y sí, a- al, al que sin consentimiento de una persona y sin el propósito de llegar a la cópula ejecute en ella un acto sexual, lo obliga a observarlo o lo haga ejecutarlo, se le impondrá de 1 a 6 años de prisión. Bueno, eso dicen 176. ok. Entonces, recuerden que el derecho penal es de exacta aplicación de la norma y el tipo penal es indispensable acreditar cada uno de los elementos para que pueda existir una condena. Por lo tanto, si ustedes el día de mañana se van a dedicar al derecho penal, pues tienen que ir conociendo las descripciones típicas.
En este caso, el abuso sexual, ¿quién me daría un ejemplo de un abuso sexual en la vida diaria? ¿Dónde han escuchado que hay abusos sexuales? Todos los días hay. Pues podría ser en el transporte público, ¿no, profesor? Exactamente, me parece que hasta en los libros es el ejemplo que nos señala. En el transporte público, en el metro, no es, vamos a decirlo, común que exista este tipo de comportamiento. Sí. Ahora bien, veamos qué ocurre. Fíjense cómo evolucionó la figura y ya no hablamos de un delito que sea en contra de la corona. En este caso, ¿cómo evolucionó? Hoy en día, el legislador señala los delitos de querella como aquellos que afecten únicamente al sujeto que resiente el daño. Y por lo tanto, este sujeto que resiente el daño de la conducta típica señalada será el único legitimado para iniciar su investigación, de tal modo que si él no quiere que se investigue, no hacemos nada. ¿Estamos? Queda en la voluntad del sujeto. Vamos a, como dijo hace un segundo Daniel, del sujeto pasivo, iniciar la investigación. Si él decide instar, se llamará querella, pero únicamente lo puede hacer él o su representante. ¿Estamos de acuerdo? ¿Y cuál es el argumento que dio o que da el legislador? Bueno, pues estos delitos van a quedar a disposición de ser investigados y perseguidos, pues por el sujeto que resiente el daño, toda vez que es a él al que lo afecta. Entendamos, no quiere decir que sean menos dañosos o lesivos para la persona que resintió la conducta, pero sí son menos lesivos a la sociedad en general. ¿Están de acuerdo? Y esto queda a voluntad del legislador en turno. A lo mejor el día de hoy tenemos delitos de querella que hace algunos años eran delitos oficiosos y que en 10 años no sabemos si vuelvan a ser de querella o cambien. Depende la voluntad del legislador. ¿Queda claro? Piensen ustedes este abuso sexual. Vamos a decir algo, el abuso sexual que ocurre en el transporte público, ¿no? Si la persona que resiente el abuso sexual decide no ir ante el Ministerio Público, ¿yo puedo detener al sujeto que realizó la conducta y presentarlo ante el Ministerio Público? ¿Qué pasa, Edgar? No, porque usted no es el afectado directamente, entonces, no, en este caso no procede si usted lo lleva. Exacto, ¿qué me dirá el Ministerio Público? Le diría que usted qué, porque no, usted no es el afectado. Exactamente, yo no soy el afectado. Tendrá que venir la persona que resintió el daño. Lo mismo ocurre con el fraude. Por favor, quiero que me ayuden. Bueno, que se ayuden a hacer lo siguiente. Se me hace raro que esto no se los hayan pedido en sus clases de penal, pero quiero que hagan un listado de los delitos perseguibles por querella
en el Código Penal de la Ciudad de México y en el Código Penal Federal. ¿Estamos? ¿Para qué? Para que el día de mañana que les toque asesorar a un cliente, si se trata de uno de estos delitos, ustedes sepan que es de querella. Muy bien. Ahora, ya quedamos que queda en la voluntad del sujeto lesionado, agraviado, el querellante, iniciar el procedimiento y únicamente lo puede hacer él. Veamos que en estos casos el querellante también es el dueño de la pretensión punitiva. Es decir, el querellante es el dueño del castigo. Tan es así que si el querellante en algún momento decide que ya no quiere que el sujeto activo sea castigado, puedan otorgar el perdón. Y la figura del perdón, como su nombre lo indica, consiste pues en que ya no continúe la sanción en contra de este sujeto. Y aquí sí, no importa si el Ministerio Público quiere continuar la investigación. Eso es tangencial. Si yo otorgo el perdón, se acaba el procedimiento. ¿Queda claro? Incluso si llegamos ante el juez de control y el juez de control dicta un auto de vinculación a proceso y yo otorgo el perdón, ¿qué va a ser más importante? ¿Lo que ya dijo el juez o lo que yo quiero? Usted quiere, ¿no? Por ejemplo, hay un caso muy sonado, bueno, hubo, A ver. sobre una youtuber que se llama Nat Campos, que igual, bueno, a mí ahorita que estamos hablando de todo esto, me suena porque no habló durante años, o sea, se cayó como 4 años de que igual otra persona pública la había violado, pero pues ella nunca se querelló, o sea, nunca se quejó. Hasta hace poco, como el año pasado o este año, no recuerdo bien, que fue cuando hace su denuncia pública sobre este abuso sexual y es ahí cuando ya se querella, ¿no? O sea, Pero a ver, a ver, ya me dividamos, fui muy... porque me dices, ¿se querella o denuncia? ¿Qué delito fue el que ella manifestó? bueno, ¿Qué hecho? sí, fue el abuso sexual, ¿Fue un abuso sexual? sí. O sea, ¿hubo actos sexuales sin llegar a la cópula? Profesor, yo había visto que decía como violación equiparada. Ok, es que dividamos. Ok, Si es abuso sexual, puede haber querella. Ahora, los delitos de querella, por regla general, prescriben al año. Si en un año tú no dijiste nada, la ley dice, bueno, ni modo. Si tú me dices que pasaron varios años, ya no me suena legalmente creíble. Me parece más lo que dice Elizabeth. Una violación equiparada, estos, por lo que entiendo, no son pareja. no. Entonces es delito de denuncia. Ya, ok, no había entendido como que esa diferencia entre... Sí, ya, me queda claro, gracias. Y al ser denuncia, no procede el perdón. Tuvo que haber hecho una salida alterna. Llámese acuerdo reparatorio, llámese otra cosa. Pero no hubo perdón, si es el caso como lo estoy entendiendo. No, medio escuché en las noticias, es otra persona, un youtuber, una cosa así, ¿no? Que estaban borrachos. Ajá, Ok, bueno, pues eso es una violación. Yo no veo abuso sexual en ningún lado. Eso es una violación. ya. Entonces, por lo que yo escuché en las noticias, este sujeto optó por un procedimiento abreviado, que es, me declaro culpable, me imponen la mínima,
tengo derecho a un sustitutivo, reparo el daño y salgo a seguir mi vida, pues. Ya fue sancionado. Yo entiendo que sí lo sentenciaron. Si es este caso, porque con eso que hoy en día creo que hay muchos youtubers en la cárcel, ya no sé cuál de todos. ¿Sí queda entendido? Porque el de la otra, me toca estar yendo allá a Santa Marta y hay otra mujer, no recuerdo el nombre, que la están metiendo por igual una violación, que hubo una violación de una muchacha, pero creo que esta otra señorita, el delito que le imputan es por pornografía infantil. Sí, maestro, yo stop. Ándele. Ese caso por lo menos a mí Miren, el primero, bueno, si hay una acción, una comisión y demás. El segundo ya me parece que estamos llegando a una cacería de brujas. Habría que analizarlo bien. Me parecen interesantes porque ya son una modalidad de delitos muy distintas, ¿no? En este caso a ella entiendo que es por tener en su video, perdón, por tener en sus equipos almacenados este tipo de imágenes. Pero aquí la pregunta es, jurídicamente, ¿qué debemos de entender por pornografía infantil? Porque ahí yo lo que entiendo que ella tiene grabada, no sé si ella lo grabó, no sé nada de eso, pero a mí me parece que tiene grabado un hecho ilícito, ¿no? Que están violando a una persona, pero no sé si esto se considere pornografía. Y ahí creo que en un futuro la Corte tendrá que pronunciarse, porque es un elemento normativo. Necesitamos tener precisión, ¿no? Porque se puede entender pornografía infantil cualquier cosa. Porque escuchaba yo que decían que pornografía infantil es una imagen de un menor enseñando sus partes nobles, sus partes sexuales. Pero digo, o sea, entonces la fotografía que tiene mi mamá cuando yo soy bebé que me estaban bañando es pornografía infantil. ¿Podríamos llegar a ese ridículo? Creo que necesitaríamos precisarla. No obstante, lo que hizo aquí el problema de esta señorita es que distribuyó la imagen, ¿no? El video lo distribuyó. Y ahí, bueno, eso sin lugar a dudas está afectando a la intimidad del sujeto pasivo. Sí hay un hecho que perseguir, pero tendríamos que ver cuál. Porque el gran problema que este ilícito es me parece que de prisión preventiva oficiosa. Y yo soy enemigo de la prisión preventiva oficiosa. No me gusta, me parece violatoria de derechos humanos. ¿Sale? Una prisión preventiva oficiosa es una cárcel automática. Y a mí me parece que esta figura va en contra de la presunción de inocencia. Porque sepamos lo que sepamos, se diga lo que se diga en los medios, esta señorita la debemos de presumir inocente. ¿Están de acuerdo? Por mandato de nuestra Constitución. Y debe de ser tratada como inocente. Díganme ustedes cuántos inocentes tienen que estar en la cárcel. La lógica nos dice que ninguno, ¿no? Y si aquí la ley te dice métela a la cárcel en automático, pues me parece que viola este derecho constitucional. Pero bueno, ya medio están entendiendo entonces ustedes la querella. Ya vieron que son para ciertos delitos muy especiales y que en la querella se requiere forzosamente que el sujeto que resintió el daño la inicie y que existe el perdón. ¿Estamos? Muy bien. Entonces, en la querella, quien es el dueño de la pretensión punitiva, es decir, quien quiere que se castigue, es el propio querellante. A diferencia de los delitos de denuncia, donde el dueño de la pretensión punitiva es el Ministerio Público, es el Estado. ¿Queda claro?
Pasemos entonces a nuestra categorización. A ver, Hassan, ¿la instancia de querella es de origen primario o de origen secundario? De origen primario. Perfecto, es de origen primario, no requiere de ninguna otra instancia para llegar a la vida jurídica. ¿Es con pretensión o sin pretensión? Con pretensión. Con pretensión. ¿En qué consiste esta pretensión? ¿Cuál es su contenido? En que se castigue, ahora sí no sería como tal investigación, sino ahora sí que se castigue el delito. Ok. Tienes razón en el sentido de que ahora sí pretendo un castigo, pero cuando yo querello, sí quiero que se investigue. ¿Cuál será el contenido entonces? Que se investigue el hecho posiblemente constitutivo de delito. Aquí sí fíjense que es constitutivo de delito. Y en su momento se castigue por la autoridad competente. Nuevamente preciso, el Ministerio Público de ninguna manera y bajo ninguna circunstancia emite sanciones ni penas. ¿Estamos de acuerdo? Esto lo tendrá que hacer un juez en su momento. Muy bien, ese es el contenido. ¿Y cuántos sujetos intervienen, Hassan? Aquí es el, bueno, el querellante, la autoridad, y no sé si el, se me fue la palabra, el que cometió el ilícito. Ok, pero hablo con las preguntas que yo les planteo. ¿No te acuerdas? ¿Quién pretende? ¿Quién pretende? El querellante. ¿A quién? A la autoridad. ¿Ante quién pretende? ¿Ante quién? A la autoridad. ¿Y para quién? Para el que cometió el ilícito. Yo pretendo de quien cometió el delito. Yo quiero que quien cometió el delito investigue y en su momento sancione. No, quiero que sea la autoridad. Entonces, a ver, contesta otra vez. ¿Quién pretende? El querellante. A ver, vamos a hacerlo. Yo voy y denuncio abuso sexual. Pero, Ok. perdón, voy y me querello por abuso sexual. ¿Sale? ¿Quién pretende? Yo, que soy el que va, el querellante, pues, Eso. ¿Ante quién? ante una autoridad. Ante el El Ministerio, Ministerio Público. Ahora sí es el Ministerio Público. Sí. O el MP, para que no se les olvide. Ok. Y después, ¿de quién pretendo? ¿Quién quiero que investigue y sancione? ¿Quién quiero? Ajá. ¿De quién quiero que investigue? Ante el Ministerio Público. El propio Ministerio Público, ¿no? Entonces, Entonces solo hay dos sujetos. ¿cuántos sujetos intervienen? Dos. Dos. Para contestarse esta columna, háganlo con estas tres preguntas. Es mucho más fácil. Y háganlo con este método. A mí se me hace más fácil ponerlo objetivo. Porque como lo estaba haciendo Hassan, es muy técnico, es muy correcto. Ah, bueno, tengo al querellante, a la autoridad investigadora y al querellado. Pero pues a veces confunden, ¿no? Tanto término. Primero entiendan la estructura y ya después le vamos dando sus toques técnicos. Eso ya lo verán en materia penal. Pero yo así me lo explico, ¿no? A ver, un abuso sexual, yo voy y me querello. ¿Ante quién? Pues ante el Ministerio Público. Ante él pretendo. ¿Y de quién pretendo? Cuando pregunten de quién pretendo es quién quiero que cubra lo que pido. En este caso, ¿quién quiero que investigue? El Ministerio Público. Muy bien. Entonces, fíjense ustedes que la diferencia entre denuncia y querella viene en el contenido pretensional. ¿Ya lo notaron? Porque todo lo demás es lo mismo. Es como explicaba yo el caballo y la cebra. Pues ambos tienen cuatro patas, ambos tienen dos ojos, ambos tienen cola, ambos son mamíferos, ambos son herbívoros, pero la cebra tiene rayas. En este caso es lo mismo. La denuncia y la querella en materia penal pues son prácticamente iguales, pero el contenido pretensional cambia. ¿Sí lo notan? Aunado a estas características que les he dicho.
La querella únicamente la puede iniciar sujeto legitimado. En la querella opera la figura del perdón. Por lo tanto, en la querella, el dueño de la pretensión punitiva es el sujeto agraviado y no el Estado. Una gran diferencia con la denuncia. Con esto van a confundir nuevamente denuncia con querella. Ya no. Contéstenme, no los veo convencidos. No, ya no, pues. Muy bien. Ahora que los vean procesal penal, a ver si es cierto. Y me van a contestar como todos mis alumnos. El maestro de teoría del proceso no nos enseñó eso. No lo vimos, ¿verdad? Bueno, espero que así sea. Se nos ha terminado el tiempo de la clase de hoy. No me resta más que agradecerles a todos y a todas su atención y nos vemos por acá la próxima semana. Bonito fin. Bonito fin, maestro. Muchas Gracias, gracias. Gracias, profesor. Hasta Luego, lunes. bonito fin, Hasta profe. luego. Profesor, hasta luego. Gracias, nos vemos.